En la fiesta de ascenso de mi esposa, uno de sus colegas me apartó para presumir de su aventura, sin saber que estaba hablando con el marido. Me llamó aburrido y predecible. Ignoraba que esas eran, precisamente, las cualidades que estaban a punto de arruinarlo. La noche en que mi esposa fue ascendida, me puse la corbata azul que ella había elegido para mí 3 años atrás. Solía decir que esa corbata me hacía ver seguro. No atractivo. No fascinante. Solo seguro. Como un mueble antiguo que nadie nota, pero que tampoco nadie se atreve a desechar. Mirándolo ahora, debí entender que aquella fue la primera advertencia. La celebración tuvo lugar en un bar en la azotea, en pleno centro de la ciudad. Luces elegantes, bebidas costosas, música ensordecedora. Diana recorría el lugar con un vestido rojo, riendo con soltura, estrechando manos, repartiendo abrazos, interpretando la versión de sí misma que reservaba para momentos como ese. Yo permanecía junto a la barra con un vaso de agua, observándola con un orgullo sereno. Fue entonces cuando apareció Marcus. Se acercó con la seguridad de un hombre que jamás ha escuchado un no. Traje impecable. Reloj ostentoso. Sonrisa amplia. Extendió la mano y pronunció su nombre como si yo ya debiera conocerlo. ¿Has venido con alguien?, preguntó, recorriendo el salón con la mirada. Estoy solo esta noche, respondí. Pidió 2 tragos y deslizó uno hacia mí sin consultarlo. Gran fiesta. Diana hizo que todo esto sucediera. ¿La conoces? Un poco, contesté. Se apoyó en la barra. Había bebido lo suficiente como para sentirse cómodo. La gente se relaja cuando cree que habla con un desconocido. Es extraordinaria, dijo, asintiendo hacia Diana al otro lado del salón. Inteligente. Ambiciosa. Hizo una pausa. Hermosa. No reaccioné. Mantuve el rostro impasible y lo dejé continuar. Llevamos unos 8 meses juntos, confesó, bajando la voz como si compartiera un secreto trascendental. Su marido no tiene la menor idea. Es un simple oficinista, va al trabajo, vuelve a casa, ve televisión y duerme. Sin personalidad alguna. Soltó una carcajada. Dice que estar casada con él es como convivir con un mueble. Trabajo en finanzas. Paso mis días frente a un escritorio. En ese punto, no se equivocaba del todo. 8 meses, repetí, con absoluta calma. Es bastante tiempo. ¿Verdad? Giró el vaso entre los dedos. Siempre dice que lo dejará después del siguiente gran paso. Primero fue este ascenso. Ahora asegura que cuando reciba el bono del mes próximo. Se encogió de hombros. No me importa. Siempre regresa a mí. Miré hacia Diana. Me vio observándola y me dedicó un saludo breve, automático. El gesto ensayado de una mujer que administra 2 mundos a la vez sin permitir que ninguno colapse. Le devolví el saludo. Suena como una mujer muy estratégica, comenté. Planifica con precisión. La mejor, respondió, orgulloso. Dejé el vaso sobre la barra, estreché su mano y le agradecí la conversación. Luego fui por mi chaqueta y salí al aire frío de la noche. No regresé. No busqué a Diana para provocar una escena. Porque en el instante en que Marcus comenzó a hablar, yo ya estaba pensando. Y lo que ocupaba mi mente no era la ira. Era un plan. Permanecí en la acera 4 minutos, respirando, permitiendo que todo se asentara. Después llamé a mi abogado. Lo que Marcus desconocía del esposo aburrido era esto. Durante 8 años construí nuestra vida con extremo cuidado. Cada cuenta bancaria, cada escritura, cada inversión estaba organizada con intención y paciencia. Una paciencia que, para quien no presta atención, puede parecer tedio. Antes de la boda, Diana y yo firmamos un acuerdo matrimonial. Ella no le dio mayor importancia, en aquel entonces no tenía mucho dinero y asumió que nunca sería relevante. Estaba a punto de serlo. Durante las 2 semanas siguientes no alteré nada en casa. Preparé café cada mañana. Pregunté por su día. Me senté frente a ella en la cena y escuché hablar. De trabajo, escuché el nombre de Marcus aparecer de vez en cuando como el de un simple colega, y oí cuánto creía merecer todo lo que estaba por llegarle. En eso último coincidía plenamente. Mi abogado empleó esas 2 semanas revisando 8 años de cuentas compartidas. Y lo que halló superó mis expectativas.
Las transferencias eran pequeñas, siempre por debajo de cierto umbral, espaciadas con precisión para no despertar sospechas. Alguien había pensado cuidadosamente en cada movimiento. Y lo llevaba haciendo exactamente 8 meses, los mismos 8 meses que Márquez mencionó aquella noche. Diana había estado desviando pequeñas cantidades de nuestros ahorros comunes hacia una cuenta privada a la que solo ella tenía acceso. Silenciosamente. Metódicamente. Cada pocas semanas. Estaba financiando su salida. Debí reconocerlo, era un plan bien ejecutado. Mientras yo era aburrido en mi escritorio, ella dirigía su propia operación paralela. La diferencia entre ambos era simple, la mía era legal. También hice una llamada discreta al Departamento de Recursos Humanos de su empresa. No denuncié la relación, eso no me correspondía. Informé algo mucho más objetivo, Márquez trabajaba bajo un equipo que ahora dependía directamente de Diana como directora regional. Existía un claro conflicto de interés. Un año antes, ella había firmado un documento confirmando que comprendía esa norma. No acusé a nadie de nada. Solo envié a Recursos Humanos el organigrama y el formulario firmado, sugiriendo que revisaran la estructura del equipo. Dejé que la empresa actuara como suelen hacerlo las empresas cuando se vulneran las reglas. Aquella noche preparé la cena y coloqué 2 platos sobre la mesa como si nada hubiera cambiado. Diana habló durante 1 hora sobre la fiesta, sobre su futuro, sobre todo lo que haría ahora que había alcanzado la cima. Escuché cada palabra. Porque en unos 3 días, esa imagen del porvenir sería irreconocible. Y ella ignoraba que el reloj ya había comenzado a correr. La mañana en que todo se desplomó, Diana estaba frente a la encimera mirando su teléfono. Sonó. Entró en el dormitorio y cerró la puerta. Su voz era baja. Yo serví mi café. Volvió a sonar. Después llegó un mensaje que la dejó inmóvil. Luego, silencio. Regresó a la cocina con el rostro apagado, como si alguien hubiera extinguido la luz detrás de sus ojos. «Ha pasado algo en el trabajo», dijo lentamente, estudiando mi expresión. «¿Qué ocurrió?», pregunté. «Han puesto a Márquez bajo revisión. Y, al parecer, alguien cuestionó mi nuevo cargo». Me observó con cautela. «Seguro no es nada grave». «Seguro», respondí. Ella se fue a la oficina. Yo conduje hasta el despacho de mi abogado para firmar los documentos de separación. Antes del mediodía, él confirmó 2 cosas. Primera, Márquez había sido suspendido mientras investigaban la relación y su posible influencia en decisiones laborales. Segunda, el ascenso de Diana quedaba en suspenso hasta esclarecer el conflicto de interés. A las 12:43 apareció su nombre en mi teléfono. Lo dejé sonar. Volvió a llamar a la 1:15. Tampoco respondí. Esa noche me senté solo en la mesa de la cocina y escuché ambos mensajes de voz. Su tono evolucionaba con cada uno. Primero confusión. Luego irritación. Finalmente, miedo genuino. Al final del segundo susurró. «No entiendo qué está pasando. Necesito hablar contigo. Por favor, vuelve a casa». Yo ya estaba en casa. En la misma mesa donde me había dado un beso en la mejilla cientos de mañanas antes de salir, mientras sostenía una vida paralela en secreto. No devolví la llamada. Dejé los documentos de separación sobre la encimera con una nota breve. En la última página está el número de mi abogado. Te deseo lo mejor. Esa tarde regresó esperando conversar. En su lugar encontró las cerraduras cambiadas y sus pertenencias empaquetadas junto a la puerta principal. Pero lo que creo que más la impactó, lo que debió dejarla inmóvil varios minutos, fue descubrir quién pagaba su hotel mientras avanzaba el proceso legal. La factura del hotel se cubría con su propia cuenta privada. Aquella que había alimentado en secreto durante 8 meses. La que creyó que yo desconocía. Según nuestro acuerdo matrimonial, ese dinero quedó registrado como fondos retirados de cuentas compartidas sin mi consentimiento. Fue restituido en su totalidad. Había ahorrado 8 meses para comenzar una nueva vida. Ese dinero terminó pagando el cierre de esta. Un mes después de iniciar el divorcio, pasé frente a una cafetería y vi a Márquez salir. Nuestras miradas se cruzaron. Su rostro atravesó 5 emociones distintas en apenas 2 segundos, hasta que quedó inmóvil al comprender exactamente quién era yo y qué había sucedido. No encontró palabras. «Estabas en la fiesta», dijo despacio. «Tú eres Sue».
Marido, interrumpí. Casi es marido. Abrió la boca. La cerró. Aquella noche me llamaste aburrido y predecible, le recordé. Tenías razón. Predije con exactitud cómo terminaría todo desde el momento en que empezaste a hablarme. Y, para ser sincero, fue sorprendentemente sencillo. Me alejé antes de que pudiera reaccionar. El divorcio concluyó 11 semanas después. Limpio, preciso y ejecutado como hago todo en mi vida. Me quedé con el perro. A Diana nunca le agradó demasiado, decía que era demasiado simple, demasiado leal, demasiado fácil de entender. Le dije que aquello era un cumplido. La noche posterior a la firma final, me senté en el porche trasero con una copa de vino y el perro dormido a mis pies. Noté algo que no sentía desde hacía casi un año. La casa estaba en silencio, pero era un silencio distinto. El anterior estaba cargado de secretos. Este era puro. Despejado. Como una habitación con todas las ventanas finalmente abiertas. Durante años, Diana me miró y vio a un hombre constante, previsible y fácil de ignorar. Tenía razón en las tres cosas. Lo que nunca se detuvo a comprobar fue la cuarta, aquella que jamás consideró amenazante porque creyó que yo no prestaba suficiente atención. Paciencia. Soy extraordinariamente paciente. Y al final, fue la única cualidad que importó. Mientras ella construía con esmero una vida secreta, yo edificaba con la misma meticulosidad una salida que jamás vio venir, un documento discreto, sobrio y perfectamente legal a la vez. Pensó que el hombre seguro y anodino en la barra era apenas ruido de fondo. Era la historia completa.